Milena Quiroga soy yo. Soy una mujer paceña, tengo 38 años de edad. Yo aquí estudié primaria, secundaria, prepa. En la carrera pues ya había un activismo importante de temas de agua con la sociedad civil organizada. Siempre fue así. Tengo 2 niños, Betito, que tiene 4 años, Emilia tiene 7, mi esposo, el Beto, y es muy divertida mi vida como alcaldesa y como madre de familia, pero muy contenta porque me parece que el recorrido que hemos hecho, hemos dejado huella y valor, y por eso nos dio la oportunidad de continuar. Entonces, pues muy contenta, pero más comprometida todavía porque obviamente que la expectativa es más alta, ¿no? Ok, con esto que me estás platicando, que estaba la sociedad civil ahí como organizada con el tema de aguas, ¿no? Porque me imagino que de repente una ingeniera cómo salta de ser ingeniera, de repente cómo es el salto al tema de la política. Sí, fue muy frustrante porque, porque en el servicio público, pues a veces cuando estás en la iniciativa privada o desde la sociedad civil, todos caminamos hacia el mismo rumbo y todos tenemos un mismo interés porque es genuino, ¿no? Es legítimo. Uno es voluntario por hacer algún beneficio, por mejorar algo, y lo haces de corazón, ¿no? Si alguien más lo quiere hacer, pues se suman y van, ¿no? No hay alguien que esté ahí a fuerzas o que no quiere estar y esté. Pero entrando al servicio público sí fue muy difícil encontrarme con esta realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía la política, cuando yo entré en el 2018, fue cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue cuando nos tocó aguantar la resistencia de quienes querían venir haciendo la misma política. Y en mi caso, sin experiencia política e ingeniera civil y muy práctica, pues imagínate, difícil comprender la dinámica de cómo algunos querían seguir manejando el servicio público para interés de ellos mismos, lejos de para servir al pueblo, ¿no? Y esa fue una gran escuela, la de la Diputación, porque nos tocó esa resistencia. Y bueno, al final nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de ser alcaldesa y que todo ese activismo e información que manejamos en el tema del agua, por ejemplo, me iba a apoyar, pues no a mí, sino a la ciudad, que iba a tener la oportunidad de contribuir a la ciudad con ese tema que es tan sensible, ¿no? Ojo, son dos cosas súper diferentes, el puesto de una diputación al puesto de la alcaldesa, ¿no? Sí. Con el tema de la diputación sabemos que, bueno, estás en un congreso, participas en comisiones, das las propuestas y se pone pues, el tema de revisión de los presupuestos y demás y encabeza ciertas comisiones. Y se hacen las propuestas para que se haga el cambio para beneficio de la sociedad. Pero no es lo mismo ser un diputado que ser una alcaldesa, porque la alcaldesa recibe de primera mano la queja de la ciudadanía, ¿no? Y se vuelve un costal y un punching bag para realmente lo que ellos buscan es un cambio prácticamente de manera inmediata a las necesidades que tiene, en este caso, La Paz, ¿no? Sí. No. Y como me lo comentas ahorita, la escuela que tuviste por el tema de la diputación, ¿no? Después bajar hacia la alcaldía, se vuelve un tema bastante interesante. En cuestión de que si no hubieras tenido esa escuela, ¿cómo crees que te hubiera ido sin la experiencia previa? No, hombre, no. Creo que no hubiera sido muy bueno el resultado. Porque lo que me tocó vivir en el Congreso fue... Obviamente que una diputada, un diputado hace leyes, ¿no? Gestionas, vas al territorio, ves cómo puedes apoyar con gestión, porque no lo puedes hacer directamente, no eres ejecutivo. Pero lo que me tocó vivir fue más político, fue una transición política y un conflicto de colores, de intereses, de conflictos, de todo. Y fue entender la política desde lo que era hasta la política consciente que nos quiere llevar el presidente, ¿no? Que fue el que movió la primera piedra enorme. Entonces, esa escuela, por supuesto que sirvió, ¿no? Para poder entender, para poder pues actuar en consecuencia y tratar de llevar los equilibrios, pero con cero tolerancia a lo que ya sabemos que es a la corrupción, que eso estaba presente en cada uno de los rincones de la legislatura y estaba presente en cada uno de los rincones de esta administración. Entonces, ahí es donde ya la escuelita
que tuve en la legislatura me ayudó muchísimo para poder erradicarla, ¿no? Y todavía estamos en eso, aquí en esta administración. Me platicabas ahorita antes de que empezáramos la entrevista que cuando llegaste la primera vez a la alcaldía te tocaron que te dejaran 2,000 pesos en el fondo del municipio. ¿Cómo fue el shock? No, pues imagínate, no. Yo sabía que era un reto grande y pues aquí no le pagan a los trabajadores. A veces era muy común que les debieran una quincena, 2, 3, ¿no? Les pagaban al mes, a los 2 meses. Entonces, pues yo sí decía, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Déjenme ver, hacemos un análisis porque pues no alcanzan. Incluso yo lo dije cuando tomé protesta que no iba a ser obra pública, que me iba a enfocar en mejorar los servicios básicos que garantizan el bienestar en una comunidad, que es la basura, o sea, que es una ciudad limpia, porque era un caos, ¿no? Que es una ciudad muy limpia. Sí, pero no estaba así. No, era incendios del relleno 2 veces a la semana, basura por todos lados. El agua no tenía certeza de que se fuera a cumplir un tandeo, porque aquí tenemos por tandeo. En la seguridad, los policías no tenían patrullas. Era un caos. Entonces dije, no hay dinero, eso es lo que yo he visto, hay paros laborales a cada rato, entonces me voy a enfocar en eso y no va a haber obra pública para que sepan, ¿no? Entonces nos empezamos a enfocar en eso y resulta que nos sobró. Nunca debí una quincena, pagamos el ISSSTE. ¿Y qué había pasado entonces con el recurso? Pues no sé para dónde se iba, pero no se iba para el municipio. O no sé si llegaba, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido de los mayores logros desde que has asumido tú esta responsabilidad de ser la alcaldesa? Creo que hemos ordenado la administración pública, hemos transparentado los trámites, ¿no? Porque pues catastro, obras públicas, había muchísimos temas de corrupción. Hemos innovado, hemos aplicado la tecnología para facilitar la comunicación ciudadana, para eficientar procesos y traer transparencia. Hicimos una aplicación y con eso atendemos los reportes. Llevamos en tiempo real el transporte público que acabamos de renovar o de entrar en un modelo de modernización del transporte público, porque aquí todavía teníamos las unidades de Estados Unidos del 80 y no sé qué, que se mandaban para acá, esos amarillos grandotes. Sí, los reciclados. Sí, los reciclados eran los que se usaban acá. Y la verdad es que un servicio muy malo a la ciudadanía. Ya era muy lamentable ver las condiciones en las que estaba el transporte y que no podían tener certeza de poder llegar a la escuela a tiempo o al trabajo, de que pueda pasar el camión, ¿no? Entonces, esa parte de la innovación ha sido muy buena. La recuperación y transformación de los espacios públicos también. Claro. Y el poder garantizar el que haya más agua, ¿no? Antes era cada año menos agua para todos. Y ahora cada año ha sido más agua para todos. ¿Y cómo has logrado eso? ¿Cómo puedes decir que has garantizado eso? Platícame, porque sé que hay unos proyectos que se han hecho de manera importante en el tema hídrico en la ciudad, pero platícame a detalle eso. Me interesa mucho eso, porque es un tema que la gente se ha dado cuenta que realmente pasa. Yo te lo digo como visitante, también el tema, por ejemplo, del ordenamiento vial, las calles limpias, el tema de la estructura en cuestión de diseño de la ciudad y cómo está organizada la movilidad me llamó mucho la atención porque no es algo que encuentras en cualquier lugar. Te lo digo con experiencia en ir a visitar diferentes destinos turísticos como Playa del Carmen, como Cancún, que ahorita es un caos de repente estar moviéndose por allá, ¿no? Incluso en los mismos cabos hay un tema también ahí complicado en cuestión de movilidades y hay unas zonas que de repente sí están muy ordenaditas y hay otra parte que está en un tema en rezago total y abandono total, y aquí creo que está todo como en las mismas condiciones y se está acomodando o reacomodaron, ¿no? Con un esfuerzo muy importante este tema de movilidad, de infraestructura, seguridad, pero sobre todo el tema se siente, porque hemos hecho en la calle, te lo digo sinceramente, arriba del Uber siempre entramos y vamos con este estudio social para ver qué es lo que pasa, y la gente lo siente y la gente reconoce tu trabajo. Pero platícame este tema del abastecimiento del agua. ¿Cómo fue que se crea este proyecto y cómo lo logras consolidar? Que aún siento que necesitas apoyo no solamente de primera instancia con el gobernador, sino esto se tiene que ir a un tema más federal para que pueda bajar. Pero platícame cuál es tu visión y cómo fue el desarrollo. Sí, bueno, primero nosotros en La Paz nos suministramos con agua del acuífero, o sea, de pozos de agua, ¿no? El agua
no se medía. O sea, no sabíamos de los pozos que tenemos, cuánta agua estamos extrayendo. Entonces no había certeza de que teníamos el agua suficiente para suministrar a la población, ¿no? Entonces lo primero fue medir. Cuando medimos el agua que se estaba extrayendo, detectamos que no toda esa agua estaba llegando a la gente. Todo es un proceso, ¿no? O sea, yo lo digo así muy rápido, pero se llevó tiempo. Cuando empezamos a hacer esa revisión, nos dimos cuenta que había huachicoleo del agua, ¿no? Ahí fue la primera guerra con los piperos que le llaman, ¿no? Los carros tanque, porque había colonias en las que no llegaba el agua, que yo sabía que llegaba antes y de repente ya no les llegaba. Entonces todos se suministraban con pipa. Y cuando fuimos buscando el caminito, resultó que yo decía, bueno, las pipas tienen agua siempre. ¿De dónde sacarán que, no? Curiosidad nada más. Pero le cobran ahora a la gente, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues a la hora de hacer esa revisión, pues nosotros pensamos que tenían sus propios pozos, sus propias fuentes de agua, que abastecían sus pipas y daban. Pero no, nos dimos cuenta que robaban agua de la red, ¿no? Cargaban las pipas, a la gente no le llegaba agua en la red y ellos iban y le vendían, ¿no? Y estamos hablando de que era un robo de 200 pipas diarias, ¿no? Hubo un caos, ¿no? Se manifestaron, estuvo muy álgido el tema, hicieron una situación de presión, buscaron desinformar a la ciudadanía para que presionarme a mí que yo les regresara sus fuentes, ¿no? de agua. Pero cuando empecé a explicar a la gente lo que estaba sucediendo, pues todos se sorprendieron, ¿no? Pues hasta yo no sabía lo que estaba sucediendo y es más, desconozco si los que estuvieron antes sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero definitivamente cuando nosotros nos dimos cuenta dijimos esto no puede ser, cortamos, ya no pueden cargar más y ahí fue el primer encontronazo, ¿no? Pero bueno, fueron 2 meses de conflicto, ¿no? Fuerte, pero el agua empezó a llegar a las colonias, ¿no? A donde tenían más de 2 años que no les llegaba el agua, de repente empezó a caer el agua al tinaco y ahí fue donde vimos la efectividad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, quiere decir que hay un desorden en la red, que nadie se había dado cuenta que había estos huachicoleos de agua. Entonces administramos la red, nos dimos cuenta que había muchos pozos de agua que no tenían un mantenimiento desde que se construyeron, entonces logramos recuperarlos y dar el doble de agua. Había unos tanques elevados que se habían construido que nunca se habían conectado a la red, pues todos los veíamos ahí y decíamos, yo me suministro del tanque y pensamos que tenían agua, ¿no? Pero resulta que no estaban conectados. Entonces empezamos a hacer la administración, recuperamos volúmenes y el primer año, quitando el huachicoleo, dándole mantenimiento a los pozos e incrementando 2 o 3 pozos más, le incrementamos más o menos 110 litros por segundo a la red, ¿no? El segundo año encontramos nuevas fuentes importantes y le logramos sumar otros 100 litros por segundo. Bueno, durante ese tiempo nosotros dijimos, pues cada vez va a ser más complicado encontrar fuentes subterráneas porque los pozos antes estaban a 20 metros, 30, 40, 50 y así nos vamos y hay más gente y cada vez hay más demanda y el agua se va más profunda, ¿no? Cada vez es más caro. ¿Por qué? Porque el último pozo lo encontramos a 180 metros de profundidad y la carga de energía que requieres para sacar el agua de los pozos y mandar a la gente es cada vez más caro. Entonces dijimos, necesitamos otra fuente de agua que no sea subterránea. Necesitamos una superficial. Aquí llueve, es desierto, pero llueve. Y cuando nos llueve en serio con los huracanes. Los invito para que se queden en un huracán. Estamos en la temporada de huracanes de septiembre. Llueve muchísimo, lo que debería llover un año nos cae en 1 semana o 3 días, ¿no? Entonces vemos el agua como corre así por los arroyos y se va al mar como si no lo ocupáramos. Aquí tenemos una presa que se construyó hace 38 años. Esa presa sirve o se construyó para proteger a la ciudad, pero siempre tiene agua, ¿no? Entonces, pues le vimos otra utilidad. El agua subterránea está cada vez más complicada, pero tenemos una fuente superficial que nunca se ha aprovechado. Preguntamos a Conagua si era posible aprovechar el agua que estaba ahí, que siempre, tiene 38 años, la presa siempre con agua y nunca aprovechando. Dijo que sí, que lo gestionáramos. Bueno, pues hicimos el proyecto ejecutivo, lo gestionamos al presidente en una visita que hizo, nos lo explicamos y dijo que sí.
y destinó el recurso y ya el día de hoy vamos a inaugurar esa potabilizadora de la presa de la Buena Mujer y eso nos va a incrementar 70 litros por segundo más que van a estar 24/7 suministrando a la red, ¿no? Y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, con el presidente y en esta transición se gestionó de que teníamos que buscar más presas, ¿no? Porque pues llueve en toda La Paz y nomás tenemos una. Entonces ya está dentro de las gestiones para que el próximo año, si todo sale bien, se construya una nueva presa en La Paz y de esa manera seguir incrementando cada año más agua. Entonces ya estamos revirtiendo la tendencia con la que íbamos, pero sí ha sido un trabajo muy complejo porque no es como a la lámpara no prende, préndela, o la calle está sucia, bárrela, no, esto corre abajo de la tierra y es muy complicado el poder tener un orden de las tuberías o de la red que corre abajo de la tierra y que nadie ve, ¿no? Lo único que uno ve es que si le abre la llave sale y si no, no sale, así es. Pero detrás de eso hay un trabajo importante. Entonces... como lo de la presa que me acabas de decir, ¿no? Que lo dijiste muy rápido. Sí. ¿No? Está la presa, estaba el agua, le dijimos al presidente, llegó con agua, me dio el recurso, se está gestionando. Pero Sí. para llegar a eso, ¿no? Sí. Imagino que debe de haber todo un trasfondo de intereses en el tema. Sí, de hecho, creo que aquí, no creo, estoy segura que es el resultado de estos gobiernos. Desconozco si en otras administraciones pusieron este proyecto sobre la mesa, si en alguna ocasión preguntaron si se podía potabilizar el agua de la presa, ¿no? Pero no estoy segura de que aunque se haya preguntado, hubiera habido la voluntad política del gobierno federal de poder decir sí, ¿no? Nosotros preguntamos, claro que aquí hay un trabajo, ¿no?, para llegar a la pregunta, pero dijimos si es viable y preguntamos, y el hecho de que el gobierno federal haya tenido esa voluntad de decir sí, pues hace completamente la diferencia, porque tú puedes gestionar muchas cosas, ¿no? Pero si no hay voluntad o hay otro tipo de intereses, pues simplemente no se atienden, ¿no? Y esa ha sido una ventaja de estos gobiernos, que hemos estado alineados, el gobierno municipal, el gobierno estatal y federal, en buscar cómo traer esos beneficios, y ha resultado muy bien, y así va a seguir en los próximos 3 años. Perfecto. Vamos a dar un cambio de tema así como muy brusco. Pero me parece que también es importante que hablemos de salud y de bienestar social. Y me gustaría saber cómo te fue en el tema de la pandemia. Fíjate que lo viví poco durante la administración municipal. Me tocó vivirla más en la legislatura como diputada. La pandemia nos trajo enseñanzas. A mí me tocó vivirla 6 meses en la que nosotros no podíamos. No afectó, al contrario, creo que hubo ahorros, ¿no?, por eventos. Hubo aprendizaje de las tecnologías, ¿no?, porque pues ya empezaron a hacer trámites a distancia, consultas a distancia, estudiar a distancia. Y bueno, esos son los beneficios. Claro que tuvo sus desventajas por toda la situación en la que nos pusieron a los mexicanos, que era increíble. Era algo que no pensábamos que nos iba a suceder. Sin embargo, sucedió, y creo que no tuvo los mayores estragos como pudieran suponer en un país de tercer mundo como dicen que es México. No tuvimos mayor complicación, ¿no? Obviamente que sí hubo fallecimientos, hubo demás, pero nos dejó un gran aprendizaje desde la parte de salud, ¿no? Nos dimos cuenta que consumíamos muchos productos que pensábamos que eran saludables y resulta que no eran saludables, cuando el presidente y el gobierno, los legisladores, creo diputados federales, senadores, aprobaron las etiquetas en los productos que nos permiten ver de una manera fácil si es saludable o no lo que estamos consumiendo. Y ahí fue la primera encontronazo con la realidad, de saber, oye, yo pensé que este yogur que lo consumía todos los días, ¿no? Porque pues lo que me decían era, y que esta leche, y que jamón, y que, ¿no? Entonces eso también nos abrió un panorama de decir, a ver, hay que hacer un alto y ver cómo nos hemos estado alimentando durante todos estos años, que el crecimiento, pues imagínate, la diabetes en la población de México y aquí en el municipio tenemos mucha obesidad, ¿no? Entonces nos obligó a buscar estrategias
para buscar una manera más saludable de vivir. Y nosotros lo hemos implementado aquí en la administración municipal con los trabajadores. Hemos hecho análisis por parte del ISSSTE, ¿no? Ya hay candidatos a quienes se les está dando seguimiento de manera puntual para poder llevarlos a tener una vida pues, más saludable, ¿no? Lamentable que hubiera tenido que suceder eso para darnos cuenta de la situación en la que vivíamos. Ok, mira, vamos a hacerte un ejercicio, ¿no? Para que nos relajemos un poco y después entremos ya en los temas de cierre. Okay. Yo te digo una palabra y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. ¿Sale? Muy bien. Ok, a ver. ¿Lista? Lista. Familia. Amor. La Paz. El paraíso. México. Una oportunidad. Morena. La esperanza. Andrés Manuel. El mejor presidente. Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a hacer la diferencia? Mujeres. Pues es el hoy. Jóvenes. El despertar. Adulto mayor. Pues es la conciencia, ¿no? Educación. Oportunidad. Trabajo. Crecimiento. Bien rápida, muy bien. Sí. Muy bien, bien contestado. Gracias. Finalmente, para que podamos terminar esta entrevista y agradecerte, me gustaría saber cuál es la visión de Milena hacia lo que viene en tu futuro, hacia lo que viene en este trabajo que te gusta y que te encanta y esta vocación que tienes hacia la gente, hacia dónde quieres continuar, cuáles son las aspiraciones, qué es lo que pretendes ahorita en este momento. Me gustaría saber cómo está el tema de las prioridades que le quieres dar a la vida de Milena Quiroga. Sí, pues fíjate que mi intención en la administración pública es, uno, hacer la diferencia, ¿no? Demostrar cómo sí es posible hacer las cosas bien. De hecho, ese fue el lema de la primera administración, la paz es posible, porque lo veíamos muy lejos. Para mí ha sido un honor el demostrar cómo sí es posible hacer las cosas bien, cómo sí es posible garantizar los servicios. Y la idea es poder dejar esa herencia. Y quien llegue después, pues de ahí para arriba, no podemos bajar. Esto desde la parte municipal y desde la parte personal, pues también como mujer yo he tratado de poder mezclar esto porque no puede estar separado nunca. Y a veces las mamás tratan de separar, ¿no? O los patrones a lo mejor dicen, no, pues aquí es tu trabajo y a tu casa no se puede. He tratado de demostrarle a la gente como sí soy mujer, sí soy madre de familia, pero también puedo trabajar. Es importante porque hay una cantidad de oportunidades para las mujeres que no se creen capacitadas, que no creen que puedan lograr las cosas, que porque tienen familia no pueden tener un trabajo. Eso es opcional, claro que si no quieres trabajar fuera de tu casa y quieres ser trabajadora del hogar, pues también es válido, ¿no? Pero no limitarse por una creencia cultural que teníamos las mujeres de que no teníamos la capacidad de poder lograr algunos cargos. Ese es mi segundo objetivo, ¿no? En cuanto a las mujeres. Y el tercero es poder hacer de La Paz una ciudad en la que a mí me tocó vivir, crecer. Cuando yo estaba chiquita, pues yo iba en camión a hacer deporte, sola con mis hermanos, teníamos 6, 10 y 11 años. Me tocó tomar agua de la llave, ¿no? Esa era nuestra agua, no había garrafones, no había un agua para una cosa y otra agua para otra cosa, ¿no? Me iba a veces caminando o en bicicleta a la escuela, ¿no? Era muy seguro. Entonces, yo quisiera eso para mis hijos. Es algo complejo, sí, pero ahí había libertad en la vida, ¿no? No estabas atado o con el remordimiento o el miedo, ¿no? De que algo fuera a suceder. O sea, no sufrías para vivir, ¿no? O sea, la gozabas. Pero ahora la dinámica en la que hemos crecido, a quienes ahora somos papás, pues no podemos darle eso a nuestros hijos porque las condiciones de bienestar todavía no están, ¿no? Entonces, ese es mi tercer objetivo, ¿no? El poder dejar y demostrar cómo sí es posible volver a la escuela en bicicleta,
como si es posible volver a tomar agua de la llave. Voy a instalar un bebedero, ¿no? en unas 2 semanas, como nosotros teníamos en la escuela que tomamos agua del bebedero, ¿no? Porque era potable, era limpia. Y tercero, el poder vivir felices. Y yo espero que en unos años, ¿no? Que repito, espero que no pase mucho, volvamos a rescatar nuestra vida, nuestra vida familiar, que podamos trabajar en un horario que sepamos que cada quien va a hacer lo que le corresponde y que el tiempo que tú estés efectivo, los demás también van a estar, y que por las tardes o el fin de semana vas a poder estar en tu casa, vas a poder contribuir a la comunidad, con los vecinos, con tus hijos, ¿no? Y también pues dejarle eso a ellos, que puedan crecer sanamente, ¿no? No pudimos hacerlo los primeros 3 años, ni los primeros 6, que yo fui legisladora 3 años y luego 3, por el rezago que encontramos. Y no es local, es a nivel nacional. Entonces estamos en la limpia, estamos depurando, pero poco a poco se están acomodando, nos estamos organizando, estamos sacando el cochinero, estamos limpiando la casa, y el paso que sigue es volver a ser un país que garantice pues el estado de bienestar. Ese es el tercer objetivo que esperemos lo podamos lograr. Ojalá se pueda concretar para beneficio de todo México. Sí. Pues nada más agradecerte por el espacio, por tu tiempo. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Con que quieras cerrar? ¿Alguna reflexión, alguna conclusión? ¿Algo que le quieras decir a la gente paceña? A la gente que no te conoce, pero que te está viendo a través de este portal en toda Latinoamérica. ¿Algún mensaje, una reflexión que quieras compartir con nosotros? Sí, pues para quien vaya a leer este artículo, es darnos cuenta que estamos para lo mismo, ¿no? Y que en la medida que quienes lo lean y quienes lo hablemos, hagamos lo que nos corresponde, en respeto siempre con todos, vamos a poder estar en un país mejor. Y invitarlos a que hagamos lo que nos corresponde en la casa, en la escuela, en el trabajo, en nuestra comunidad, y de esa manera, siendo responsables como ciudadanos y congruentes, yo pienso que vamos a vivir mejor todos. Pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti.